Buenas tardes. Lo que vamos a hacer ahorita es como, pues les voy a comentar como algunas, en algunos proyectos que he participado y, y la idea es como compartirles como la experiencia y la percepción que tengo de cada uno de ellos. Pues no son, están los mejores, pero hay otros donde también hay experiencias malas y es como una de las razones de que esté en TPI, porque realmente sé que hay un componente muy básico que se debe fortalecer y es toda la parte de trabajo en equipo en la parte de ingeniería, la parte de interactuar con profesionales de diferentes áreas, la parte de socializar, la parte de compañerismo, la parte de valorar las fortalezas de los compañeros, la parte de apoyar a las personas en ciertas áreas que no manejan. Entonces, creo que es un proceso que es vital en TPI y que lo que pretendemos en TPI es como lograrlo. Entonces, les voy a compartir como ciertas características de tres proyectos que he trabajado. Me comenta alguien si ve la pantalla, por favor. Sí se ve, pues. Sí se ve, Eh, sí, sí se ve. bueno, la primera experiencia es sobre traslado de una planta de Secolor. La segunda es una consultoría para la parte de unos diseños de laboratorios para la Facultad de Ingeniería en la cual trabajé. Y la otra es un diseño de un invernadero para la policía. Pero antes de arrancar con la primera actividad, la primera pregunta realmente es para ustedes. Van a buscar en Google ese color y me van a contar qué hace ese color. Entonces www Secolor, o si no lo busca por Google Secolor, así como está escrita en esto, y yo les voy a generar una serie de preguntas y la idea es que ustedes me las puedan ir contestando por el mismo chat. Vamos a poner unas reglas básicas. La idea es que durante la charla, para que la charla no se haga aburridora, pues yo voy a hacer una serie de preguntas y lo que hago es coger al azar a una persona y le pregunto. Entonces verifico, por ejemplo, aquí la primera persona que veo es Alejandro. Entonces le hago una pregunta ya con el nombre propio, la persona prende el micrófono y me contesta. Si la persona no me contesta, pues entonces generalmente uno valora lo que le cuesta. Entonces, si la persona no contesta, pues nos vamos a poner por ahí una multa de 2.000 pesos y hacemos una vaca para el día que nos volvamos a integrar. O sea, cada vez que no conteste, pues lo que va a hacer es aportar 2.000 pesos ahí para una vaca con el día que nos encontremos en el campus nos tomamos al menos un tinto. Es una forma de tratar de que ustedes participen un poquito en la conversación, que es una conversación. Vayan mirando qué es ese color. La primera actividad es, ¿qué actividad económica realiza ese color?
¿Es una comercializadora de colorantes? Listo, pero entonces me lo vas escribiendo por el WhatsApp cuando todos vamos mirando, ¿listo? ¿Cuáles son sus socios estratégicos? ¿Cuántas sedes tienen? ¿Por qué, por qué por qué estas preguntas? Porque la idea es que sí debemos conocer como ciertas actividades de la empresa. O sea, la primera recomendación para ustedes y para cualquier persona cuando vaya a hacer a un proceso de entrevista, el primer llamado de atención es, oiga, si usted va a una entrevista, la idea es que conozca al menos qué hace la empresa, qué actividades realiza la empresa, es una multinacional, cuál es su promedio de sueldos, eh, eh, vale la pena la empresa. ¿Por qué? Porque es que de una u otra forma nosotros siempre nos vamos a vender. Y ese saberse vender, pues uno mira quién es el posible comprador para, para así causar una buena imagen. Si uno no conoce de la empresa, pues realmente no puede venderse adecuadamente. Y generalmente son 5 minutos que nos pueden dar la opción de conseguir un buen trabajo o decir que la empresa no valía la pena. Entonces, depende de la actitud que yo tome, pues puedo encontrar la respuesta adecuada. Y si me fue mal en la entrevista, yo puedo salir y conformarme decir, no, que esa empresa no me merecía, o el sueldo que me estaban proponiendo no era el adecuado. Pero generalmente uno siempre queda con ese proceso de insatisfacción. Pero si uno conoce la empresa que hace, con qué características tiene y no, cómo le puedo yo ofrecer, cómo le ofrezco mi servicio para que la empresa mejore, realmente la actitud va a ser muy diferente a cuando uno llega a decir, aquí estoy, para que soy bueno, yo hago lo que ustedes quieran. Entonces, como el primer llamado, siempre preparémonos para un proceso de entrevista, conociendo qué hace la empresa o en qué actividades se desarrolla. Empezamos con un proceso de identificación del problema, que es como lo básico que nosotros hacemos en TPI, y a la cual le quemamos mucho tiempo. Entonces, identificación del problema. En la vida real, pues realmente hay como una contextualización del estado de arte de la empresa y eso, le podemos llamar por varios, pues. En mi caso, por ejemplo, yo lo que tenía que hacer era un levantamiento de requerimientos y especificaciones técnicas de la empresa, la primera que iba a hacer. Entonces, es como mirar qué hay, qué ha hecho, hacia dónde va, qué es lo que quiere hacer. Y posteriormente entrar a profundizar en cómo hacen los procesos de ellos, qué hacen ellos, cómo lo hacen, por qué lo hacen de esa forma, y ese es su valor agregado y es como lo demás, lo que más deben de cuidar, porque es donde se genera todo el producto. Entonces, toda la parte de información de cómo hacen las cosas y por qué las hacen de esa forma es lo que tiene un valor significativo para cada empresa. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Pues lo íbamos a hacer unas entrevistas con los dueños del proceso y con la gente que intervenía en cada una de las actividades. En otras palabras, es una verificación, lo que los industriales llaman tiempos y movimientos. Entonces, es un levantamiento de procesos únicamente. Evaluar cuánto se demoran haciendo determinada actividad, qué hacen antes y qué hacen posteriormente. Cuando a mí me llaman la primera vez, pues yo me presento con el gerente. Y yo ya me había tomado el tiempo de verificar qué hacía ese color. Y me llamaron porque alguien me recomendó. Yo ya he trabajado en otras empresas, he trabajado en FI, en Green Andina y en Fire, donde he hecho procesos de diseño de plantas y había trabajado en procesos de construcción. Entonces llego por una recomendación allá de la gerente de comercial y me presenta al gerente y me dice que él está necesitando a alguien que le ayude a,
a trasladar la planta para otra bodega que habían comprado en Fonse. Y yo le digo, listo, yo voy a evaluar porque realmente todas las empresas tienen un comportamiento diferente y ese comportamiento diferente, pues, si tiene unos procesos diferentes que yo no conozco. Yo conozco procesos similares, pero realmente no conozco qué hacen ustedes ni cómo lo hacen. Entonces, yo lo vi motivado a él, entonces como lo vi motivado, le dije, le voy a cobrar tanto. Le pedí como para que dijera que no, o para pedirle rebaja, y el hombre aceptó. Listo. Entonces, si el hombre aceptó, pues empezamos a poner las condiciones. ¿Cuál va a ser el procedimiento? La idea es que yo voy a trabajar con una persona, voy a trabajar con un ingeniero químico que se acaba de graduar y él va a estar aquí haciendo todo el proceso de levantamiento. La primera etapa, que es una ingeniería conceptual, va a hacer un levantamiento de procesos, va a mirar cómo están las cosas, qué equipos tienen ustedes y cómo es toda la actividad que ustedes hacen. Y él va a estar de lunes a viernes y yo me reúno con usted cada 15 días, le entrego un avance del proyecto y tomamos decisiones. Se firma el contrato y arrancamos. Arranca la persona a hacer como un proceso de levantamiento de información, entonces un mapa conceptual. Entonces, cómo arranca cada proceso, identificar cada proceso, cómo, de dónde llega el proceso, de dónde viene la materia prima, cuántos tipos de procesos tienen, cómo se dosifica, si se hace secado, qué se hace de procesamiento de agitación, dónde está el producto terminado, qué características tiene el proceso, cuántos productos tiene ellos, entonces cuántos productos producen, y para cada uno pues se empieza a hacer un diagrama de procesos para tratar de identificarlo. ¿Cómo se logra esto? Pues hablando con la gente de planta. El que más sabe de un proceso industrial no es el jefe de producción, sino es el operario que está metido allá. Y pues uno va y complementa con la información técnica que le da el jefe de planta. Eso era como la actividad. Entonces, él tenía que hacerse amigo de la persona que está aquí cargando el bulto. Él tenía que hablar con el empleado. Y tenía que tener un lenguaje adecuado para hablar con él. Y respetar los conocimientos que él tenía. Así fuera ingeniero, él estuviera recién egresado, tenía que aceptar que esta persona que estaba aquí volteando era la que sabía de ese proceso, sabía hacerlo, entonces teníamos que adquirir la información. Empezamos a ver las especificaciones técnicas de un reactor. Entonces, para los ingenieros químicos, pues entendemos que es un reactor, es un sistema de calentamiento en el cual hay un sistema de agitación, dependiendo si tiene problemas si yo voy a trabajar en productos que sean corrosivos, generalmente son en acero inoxidable. Si yo voy a hacer sistemas de calentamiento, pues tiene unas entradas de vapor. Y si voy a hacer sistemas de enfriamiento, pues, también puedo tener sistema de salida de agua o puede tener sistemas de recirculación de producto, puede tener un sistema de alimentación, tengo un sistema de agitación y tengo un aspa que dependiendo del producto me va a realizar el proceso. Consecuente, es una olla. Miramos aquí, una olla que en la cual se agitan cosas, es una olla express si yo la tapo y la mantengo a ciertas presiones, o es una olla destapada si yo quiero ciertas cosas, pero que tenga un sistema de agitación. Eso es un reactor para no ir a grandes palabras. Entonces, ¿el pelado qué hizo? No, el ingeniero, ¿qué hizo? El ingeniero empezó a caracterizar el reactor. Entonces, ¿qué era el reactor? Entonces, el reactor, ya hemos dicho que el reactor era la bollita esta que tenemos acá, esta. ¿Cómo se calentaba? Se calentaba con vapor. ¿A qué presión se calentaba? ¿Cómo se enfriaba? Se enfriaba con agua. ¿Qué caudal? ¿A qué temperatura entraba el agua? ¿A qué temperatura salía? ¿Dónde entraban los productos? ¿Entraban en la misma chaqueta? La velocidad, ¿cómo se controlaba? Había un proceso de variador de velocidad, era una velocidad mecánica, en qué rango de velocidad andaba, estaba temporizado o no estaba temporizado el reactor, utilizaba termómetros para ver la temperatura, cuántas horas trabajaba el reactor, cómo medían el flujo, qué volúmenes trabajaban, el rango de alimentación de agua, el proceso cómo lo hacían, el, los tanques de almacenamiento del agua donde se encontraban. Empezamos a hablar del agua de procesos, entonces el agua de procesos, agua potable, qué tipos de agua tenía, eh, cuál,
si necesitaba enfriar, cómo así se tenían torres de enfriamiento, qué tenía, si necesitaba garantizar a cierta altura del piso al tanque, todas las especificaciones técnicas que él simplemente por observación decía. La tarea es mire todo y anote todo. Esta es la primera recomendación. Yo después decido qué es válido o qué no es válido, o discutimos y miramos qué realmente es información pertinente o no es pertinente. Pero siempre hay que anotar todo. Posteriormente, evaluamos los requerimientos técnicos del reactor. Entonces ya decíamos que este reactor tiene una capacidad. Entonces el volumen que yo podía trabajar acá eran 3.2 toneladas. Entonces, ¿cuántos reactores habían? Habían 3 reactores, uno de 3.2 toneladas, otro de 3 toneladas, otro de 2 toneladas, y que ellos tenían un sistema de tanque de dosificación de líquido y adicionalmente que tenían un sistema de agitación, un motor, una aspa acá, y que adicionalmente el diámetro de este reactor era 1,30 y que de la altura de aquí a la salida del producto terminado a la altura máxima eran 2,40. Entonces empezamos a tomar unas dimensiones requeridas. ¿Con qué motor trabajaba? Tenía un motor de 220 trifásico que genera 9 amperios, de 9 caballos, que consumía 30 amperios y que para eso necesitaba un cable de 8 amperios, que tenía una bomba aquí para hacer el proceso de recirculación y que esa bomba de recirculación era de 1,8 amperios y que consumía 6 amperios y que el cable era 12 amperios. Que el caudal con que trabajaba ello, entonces qué caudal, qué masa tenía acá, qué volumen requería, cuánta masa requería acá. Entonces, si la máxima capacidad era 3.2, era hasta el rebose o era hasta el valor de porcentaje. Entonces, los ingenieros químicos saben que una es la capacidad total y otra es la capacidad de trabajo. La capacidad de trabajo está en promedio de 80 grados. Hasta ahí, ¿me van escuchando? Por favor, alguien me confirma que es que no sé. Sí, profe, Sí, se escucha. sí, correcto. Listo, muchas gracias. Posteriormente que teníamos los requerimientos del reactor, pues nos tocaba ligarlos con los requerimientos del proceso. Entonces él ya se había tomado el tiempo de evaluar qué procesos se hacían ahí y ya tenía las fichas técnicas y las fichas técnicas que no tenía, él las había hecho por construcción, porque la empresa realmente no tenía estandarizado aún ciertos procesos y era necesario empezar a estandarizarlos. Entonces, ¿cómo empezaba el proceso? Entonces, ¿qué tanto había que lavar el reactor? Primero, había que dosificar el agua, posteriormente empezaban a dosificar los productos. Cada cuánto iban a dosificar y cómo dosificaban, a qué velocidad de agitación estaba esto, a qué temperatura iba a estar, el proceso de calentamiento, cómo lo iban a hacer con vapor saturado, a qué presiones, entonces qué presión debían de ajustar acá para que no se rompiera la chaqueta, los fluidos de calentamiento y enfriamiento, cómo iban a hacer acá, tenían sistema de enfriamiento por agua o era solamente un sistema de enfriamiento por convección acá que se enfriaba solito. Entonces empezamos a evaluar ciertas cosas, los rangos de temperatura, entonces vimos que las temperaturas no eran diferentes para cada proceso, las horas de trabajo eran diferentes, los flujos de trabajo eran diferentes y empezamos a dar como unas pautas de operación para cada uno de ellos, pero empezamos a demarcar en unos rangos, el mínimo tanto y el máximo tanto. ¿Con qué diámetro de tubería tenía este? Entonces tenía una descarga de 2 pulgadas, qué tan lejos estaba la tubería de descarga, qué tan lejos estaba, a 1,50, necesidades de asegurar las boquillas, entonces las boquillas son toda la parte de aquí de salida, si era necesario tapar cuando estaba en proceso para evitar derrames, los tanques de dosificación, qué características tenían, tipos de boquillas que tenían, la unión de los reactores con chimeneas. Entonces, en algunos reactores tenían un sistema de chimeneas que sacaban los gases cuando hacían la reacción porque habían solventes que eran nocivos para las personas, entonces había que botarlos al medio ambiente, haciéndose un lado diferente. Esta parte, pues realmente lo que nos da es como ciertas características del proceso. Entonces, ¿cuál es el llamado a evaluar? Entonces, generalmente después de que yo hice como el levantamiento del proceso, pues me reúno separado con cada uno de los dueños del proceso. Entonces, ¿con quién me tenía que reunir? Con el de calidad, con el de producción, con el que manejaba la parte de seguridad industrial y con ellos hacía como una concertación de lo que teníamos y hacia dónde íbamos. Entonces,
Pero para eso, pues yo realmente me había reunido previamente con mi ingeniero de planta y ahí habíamos discutido y habíamos llegado a ciertas cosas. Aunque yo no manejara el tema, me tocaba para las reuniones ir preparada. Y eso es la responsabilidad, porque el líder del proyecto en este caso era yo y el que tenía que responder era yo. A él también le pagaban y esas cosas, pero en este caso pues tenía que responderles a ellos. Y ese era como el conducto regular. O sea, si uno define unos conductos regulares, ¿quién es el que tiene que afrontar? Si todo sale bien y si todo sale mal, ¿a quién es el que van a juzgar? O sea, necesito un equipo de trabajo que me respalde en toda la información técnica, pero hay unas responsabilidades y esas responsabilidades tenía que asumirlas yo. Estaba la parte del sistema de enfriamiento, entonces tenía una torre de enfriamiento, el tanque qué disposición tenía, las bombas qué disposición tenían, a qué altura estaban, dónde estaban ubicadas, qué características de retiro de calor tenía la torre de enfriamiento y empezamos a qué sistemas alimentaba el reactor 1, el reactor 2 y vamos diciendo. Miramos el sistema de almacenamiento de agua. Entonces, la materia prima para esta empresa es el agua. Resulta que el 90% de lo que ellos utilizan de materia prima es el agua. Lo que hacen es hacer un proceso de dosificación, de mezclas para crear un producto, pero siempre la base es agua. Y lo mismo para las colorantes y esas cosas. Entonces, la materia prima para ellos era el agua y tenían unos tanques de reserva de 12, 11 tanques de reserva en la azotea. Adicionalmente tenían un tanque de almacenamiento de agua de procesos que tenía la capacidad de 3 toneladas, que era el que ponían a reenfriar, a reutilizar para enfriar. Entonces, aquí empezamos a hablar de agua de procesos, que es esta que utilizamos internamente, pero que no consumimos. El agua potable es la que consumo aquí para producir mi proceso de productos, pero el agua de procesos es es la que estoy utilizando para que me genere un trabajo. Esta agua me estaba enfriando, calentando. Entonces, definimos las características de la bomba y la ubicación de estos elementos y las dimensiones. Habían otros procesos adicionales que eran sistemas de dispersores. ¿Qué es un dispersor? Son sistemas de agitación, pero estos se utilizaban para fabricar colorantes. Entonces, eso sí, cuando yo lo veo, veámoslo como un taladro grande. Aquí tiene un sistema de reducción de poleas, por sistema de reducción de poleas, pero el éxito de este dispersor realmente es este sistema el sistema que se utiliza para romper las partículas. Entonces, lo que hago es echar un líquido y en ese líquido echo unas partículas, un talco, un colorante, y lo que hago es romper las partículas para volverlas más pequeñas para que se dispersen en el fluido que estoy utilizando, en el medio. Generalmente puedo utilizar elementos corrosivos o algunos de estos NOH, potasa, prevenol y algunos tipos de elementos dependiendo de cada uno de los procesos. ¿Qué me importaba de este elemento? La capacidad. O sea, tenía una capacidad para un tanque de 500 kilos, el motor trabajaba a 220 voltios y era un motor de 2 HP. Y, y las características del dispersor, que realmente se podía cambiar. Entonces ya sabíamos más o menos qué actividades hacían. Habían unos sistemas adicionales portátiles que movían de un lado para otro, que eran dispersores agitadores, y vamos mirando lo mismo. Entonces la capacidad máxima y el voltaje. Posteriormente empezamos a evaluar cómo hacen las cosas y cuál es la metodología. Entonces vemos otros agitadores que ellos trasladan para un lado y para el otro, pero este es el mecanismo, una caneca, un sistema de agitación, y esto es lo más normalito en una empresa de pinturas, una caneca sencillita, un sistema de agitación. Habían unos especiales que andaban a una velocidad mayor, 1300 RPM, y que la turbina acá tenía un sistema adicional para, para hacer emulsiones. Entonces, dependiendo que yo quería hacer agitación, dispersión o emulsión, entonces verificaba el sistema de agitación. Pero ¿qué es? Un motor y un eje, y generalmente estaban conectados con un variador de velocidad o arrancaban directo. Y voy tomando eso y voy haciendo como una relación de equipos. Con esa relación de equipos, pues también miro lo que sirve y lo que no sirve. Entonces hay unos equipos que realmente son obsoletos y empiezo a hacer el proceso de selección del equipo. Este es un sistema de agitación, entonces tengo dos rodillos, aquí ponía una caneca y ella empezaba a girar, pero realmente era un proceso que se demoraba 24 horas, 36 horas y realmente no era muy eficiente. Tenemos un molino de bolas, entonces echaban aquí las bolas y empezaban las bolas metálicas y empezaban a golpear las bolas y empezaban a romper el partícula. Pues para los ingenieros químicos es muy normal conocer un molino de bolas y para
los agrícolas, pero no para un ingeniero agrícola. Aunque son sistemas que funcionaron, pero realmente no son eficientes. Y sistemas de agitación de estos, Manuel, que es un isotanque y un sistema de agitación. Entonces nosotros sabemos por diseño de reactores que estos sistemas no son funcionales porque realmente vamos a tener zonas muertas acá o en la parte de abajo que a veces no se logra la calidad del producto. Entonces, esos equipos realmente se le dicen, ya señores, esos productos no sirven. Pero también mirábamos los equipos que ellos tenían de última tecnología y que eran buenos y que valía la pena mejorar si tenían fallas. Entonces tenían un molino y ese molino realmente era uno de los equipos de ellos febriles, era español y realmente este equipo estaba en un promedio más o menos de, de 200 millones de pesos. Entonces, ¿qué capacidad tenía? Tenía una capacidad de 5.7 litros, trabajaba con un motor de 220 a 3 HPs y la máxima temperatura era 40 grados. Esta era como la debilidad que él tenía. Resulta que cuando yo hacía el proceso de molienda, el proceso de molienda es que lo paso a través de un sistema que lo está triturando y pasándolo por a través de unas mallas, entonces me lo saca más partículas, entonces genera fricción y genera calentamiento. Entonces, cuando aumentaba la temperatura, las características de eficiencia no bajaron. Entonces, teníamos que hacer algo para mejorar el sistema de calentamiento. Posteriormente, mirábamos la proyección. Entonces, la empresa, ¿cuánto tenía ahorita? Vamos a dar un promedio exactamente, no me acuerdo, pero yo voy a decir que tenía una capacidad de 10 toneladas día y quería pasar a 50 toneladas día. Entonces, hacemos todos los balances y verificamos qué reactores necesitan. Entonces, lo que nos dio nosotros era que necesitaba adicionalmente 3 reactores diferentes. Cada reactor, la idea era que tuviera uno de 5.6 toneladas, otro de 5, dos parecidos y otro de 6 toneladas. Entonces, esa era la capacidad. Entonces, pero la idea era comprarlos o hacerlos nuevos. Entonces, lo que se optó fue por comprar unos reactores de segunda y hacer las modificaciones. Eso todo el proceso de evaluación, que le cambiaron los motores porque los motores realmente no cumplían con la parte de especificaciones ni diseño. Se hizo unas pruebas de estanqueidad de toda la parte de las tuberías, de la parte interna, y los reactores cumplían. Esta era una empresa que había quebrado, entonces se compraron los reactores, pero se hace todo el proceso de verificación y el proceso de adecuación de las ménsulas para soportarlos posteriormente y un proceso de aislamiento para no perder energía por la falta de recubrimiento. Pero nosotros sabíamos cómo íbamos ahí. Generalmente uno después de que ve estas fotos se da cuenta que el tiempo lo castiga a uno. Digamos, muchachos. Hasta ahí es como todo el proceso de levantamiento de información. Posteriormente empezamos hablamos con las personas de producción, con la gente de seguridad, con las personas de los ISOs y se establece como las condiciones de operación. Entonces, ¿cuáles son los mínimos que se requiere para producir? Entonces necesitamos un área de trabajo, cómo se va a montar el reactor, cuáles son las velocidades máximas, las RPM, entonces establecieron que la máxima iba a ser 290, entonces cómo lo íbamos a hacer por medio de un variador, a qué temperaturas íbamos a trabajar, entonces la temperatura ambiente y algunas a 150 grados, hasta 100 grados, 90 grados, 80 grados, dependía cada proceso, entonces determinamos cuál era la máxima, el apagado cómo le íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer el proceso de dosificación de líquidos, cómo íbamos a, si tenía desfogue, ya les había comentado, cuando se echa sulfúrico generalmente generaban vapores, la dosificación, entonces necesitamos sacarlo por una chimenea, el agua procesos cómo le íbamos a dosificar, entonces empezamos que ya no era necesario tener un tanque, sino de pronto con una sola llave, las bocas de alimentación, qué características deben tener las bocas de alimentación, cómo iba a ser la fuente de calentamiento, si iba a ser vapor, el enfriamiento, cómo lo íbamos a controlar, cómo íbamos a hacer la parte de lavado de cada uno de los tanques y otras cosas de las áreas de circulación y cómo iba a llegar toda la materia prima. Entonces, ya con eso, pues miramos que cómo se está haciendo y cómo no se debería hacer. Debiendo eso, pues ya encontramos que nos cambian ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer? Entonces, le comentábamos a la jefe de producción, oiga, mire que me están haciendo eso. Y ella dice, no, eso siempre lo han hecho así y así seguirán haciéndolo. Entonces, realmente son prácticas malas de procesos, pero si la gente no tiene una mirada externa, realmente creen que lo están haciendo bien y siempre lo van a seguir haciendo de la misma forma. Cuando uno llega con unos parámetros de seguridad y empieza a decir, oiga, se lo están haciendo mal, pues esto son unas condiciones
para mí son condiciones inseguras. Ellos levantaban el isotanque, iban poniendo tarimas por tarimas, la gente se estaba herniando, habían problemas ahí de columna, y aquí, por ejemplo, cuando están haciendo el proceso de carga, ellos van a perder un porcentaje de material porque las bolsas se rompen inadecuadamente, se riega algo aquí al piso, no se logra dosificar adecuadamente, entonces cae todo el producto directamente al tanque y no se generan grumos. Entonces son procesos que se van viendo que a veces no son lo adecuado. Y ahí ya cuando teníamos como ese proceso de información general, es que uno llega como al proceso de evaluación. Entonces, la pregunta es, Luis Eduardo, si yo ya tengo ese proceso de información, ¿qué debo hacer? Ya tengo consolidado como toda la información. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Mirar de pronto cómo mejorar el proceso, o sea, cómo aplicar esos, o sea, mejorar todo lo que esté, o sea, aparte de la información, tratar de mejorar lo que esté mal, optimizar. Listo. Esa es la primera actividad. Entonces, me reúno con el gerente de planta y con el jefe de producción. Digo, estas son las condiciones en las que está su proceso. Recibo toda la información que ellos me brindan de qué se debería mejorar y cómo se debería mejorar y empiezo a hacer un proceso de diseño, ¿cierto? Entonces, empiezo a hacer un proceso de diseño, hago todos los balances de energía, empiezo a establecer lo que yo sé de ingeniería química, empiezo a hacer la parte de balances de energía, balances de masa, y empiezo a definir cada uno de los procesos y qué requiere cada uno de ellos. Entonces, partíamos de que ellos tenían 10 toneladas y que estaban en Bogotá, ya lo hemos dicho, que están por allá al lado de la 1 de Mayo, y que compraron una bodega en Mosquera. Entonces, al principio solamente habían comprado esta bodega. Cuando yo les llego con el proyecto, les digo, "Mira, es que con esa bodega realmente, para lo que ustedes prevén, no lo pueden hacer. Ustedes necesitan por lo menos tener 3 bodegas, más o menos de unas áreas muy similares a las que tienen actualmente, si piensan crecer a futuro con lo que están viendo". Entonces, esa era como la primera reunión ahí. Entonces, cuando uno les plantea el tema de costos y esas cosas, pues yo no me puedo reunir con los jefes de, de calidad y a ver qué él decida. Entonces, lo que digo, mire, yo tengo la propuesta, en 15 días vengo y les presento la propuesta, pero necesito que esté la junta directiva, esté el gerente general, esté el gerente financiero, esté el gerente de planta, esté la parte de calidad, estén todos los dueños del proceso para recibir retroalimentación y con esa retroalimentación nos vamos a tomar decisiones, vamos a mirar qué vamos a hacer. ¿Cuál es el objetivo que quiero que ustedes hagan? Entonces, cada uno de ustedes va a tomar como una posición, como gerente de planta, como gerente general o como dueño del proceso, y va a pensar si tiene alguna inquietud. Cuando yo haga la presentación del proyecto al final, ustedes si quedan dudas, pues me preguntan con toda sinceridad y tratan de aclarar las consecuencias, porque de pronto no fui claro con el lenguaje. Acuérdate que estoy en una reunión donde tengo gerente general que de pronto loco no sabe nada del proceso y es un yuppie que está allá pensando solamente cómo produce plata y cómo hace para que la plata que le dejó el papá multiplicarla. ¿Cómo hago para el gerente financiero que solamente entiende de números? ¿Cómo hago con la parte comercial? ¿Cómo hago con la parte de producción? ¿Y cómo hago con la parte de seguridad industrial? Y ahí, ¿cómo interviene con la parte de recursos humanos? Donde todos deben intervenir. Yo no puedo dejar a ninguno por fuera. O sea, yo tengo que tener en cuenta a todos a los que intervienen en el proceso. Si yo voy a producir tantas toneladas, tengo que tener la capacidad de venderlas. Si no tengo la capacidad de venderlas, tengo que hacer un proceso de mercadeo, mirar cómo hago para apreciar eso. Entonces, todos tienen que estar integrados del proyecto, porque es una empresa y todos hacemos parte fundamental de ella. Entonces, les presento, les digo, mire, esta es la primera opción. Nuestra primera opción, y realmente es la opción mejorada, ya hemos tenido otras alternativas, pero esta es la que vale la pena presentársela a ustedes. Uno no llega a esta propuesta de un día para otro. La primera opción es que ustedes van a tener que comprar 2 plantas adicionales, 2 bodegas adicionales, y vamos a tener un proceso aquí de fabricación de toda la parte de jabones, detergentes, colorantes que necesitan aquí,
todo lo que tenga con sistema con agitación. Vamos a tener una bodega donde está toda la materia prima terminada, todo el producto final, y vamos a tener aquí toda la parte de colorantes la parte de colorantes y tintes. ¿Cuál sería la opción para ellos? Pues ahora mostrarles cómo va a quedar la planta. Luis Eduardo, ¿ve la pantalla ahí? Sí, Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que ves en la pantalla? Lo que vemos es cómo proyectamos la empresa, cómo debemos pensar en la empresa, cómo lo debemos hacer. O sea, en este momento es lo que, de acuerdo a las necesidades que yo levanté, cómo proyecto que debe quedar la empresa. Entonces, yo defino una área de almacenamiento de toda la materia prima. O sea, si toda la materia prima que yo necesite para trabajar y transformar acá en esos reactores, la voy a dejar en esta bodega, no la voy a dejar en esta bodega, porque eso me implica tiempos y movimientos de la montacarga. Entonces no la voy a utilizar, lo dejo lo más cerca, ¿sabes? Es un primer principio. O sea, entre menos desplazamientos tenga que hacer, pues voy a empezar a bajar costos, voy a ser más eficiente. Entonces voy a tener una área de almacenamiento de la materia prima y realmente yo voy a optimizar el espacio y voy a utilizar una estantería de 7 niveles. Entonces voy a tener 7 niveles acá. Entonces tengo que seleccionar cómo voy a transportar la materia prima. Va a ser unas zorritas acá, si es fácil de mover, pero para subirla acá necesito unas montacarga. ¿Qué tipo de montacarga voy a utilizar? Una montacarga que me soporte 2 toneladas, 3 toneladas, 2 toneladas, que va a ser lo máximo que yo voy a manipular, y adicionalmente que tenga una envergadura o que pueda subir un promedio más o menos de 9 a 10 metros. Entonces ya establezco como unas premisas. Y adicionalmente que esa montacarga pueda girar en este espacio. Entonces defino, de acuerdo a lo que me da la montacarga, sube hasta este punto, pero la idea es que la montacarga pueda girar acá. Selecciono la montacarga y saliendo lo que requiere la montacarga para girar, defino esta separación. Entonces, si yo no contemplar la montacarga, pues realmente estoy cometiendo un error grande. ¿Por dónde se va a desplazar la montacarga? Por toda esta área. Ojalá que el piso esté liso, ojalá que el piso tenga buen acabado, ojalá que tenga una pintura epóxica o al menos que tenga pavimento. Los reactores, ¿cómo van a ir montados los reactores? Entonces decimos aquí la proyección de la parte de los reactores, cómo van a quedar montados. Posteriormente empiezo a evaluar cada uno de las vistas que yo pueda tener desde la planta. Entonces, esta es mi vista. Si yo me paro cerquita aquí a la entrada, aquí es la entrada y me paro aquí. Entonces, si yo me paro aquí, es lo que yo voy a ver. Yo voy a ver los reactores acá. Entonces, yo sé que voy a tener 1, 2, 3, 4 reactores por este lado y aquí tengo 2, son 6 reactores que van a estar montados sobre una estructura que necesita unos elementos de seguridad industrial para que las personas no se caigan y que adicionalmente yo pueda moverme con facilidad acá. La otra empresa tenía láminas con rollaje, no era fácil moverse, los pisos no eran adecuados, entonces no era fácil mover la materia prima. Y esto me involucraba que la gente se lesionara. ¿A qué distancia deben estar los reactores del piso? Entonces la idea es que generalmente deben caminar para descargar y la idea es que la gente no se rompa la cabeza aquí con los reactores. Entonces establezco mi altura mínima. Entonces digo, de aquí a aquí deben haber mínimo 2 metros. ¿Y cómo va a ser todo el proceso de interconexión de las tuberías? Entonces ya nos vamos dando como una idea. Está el gerente de planta y él ya sabe y él entiende, pero el comercial empieza a mirar y empieza a ver cosas que él no entendía y que realmente a él no le interesan. Oiga, entonces empezamos a explicarle cómo deben instalar los tanques. Entonces los tanques van instalados sobre unos soportes, los reactores, y esos reactores pues van a ir sobre una estructura metálica que tiene que tener una sedimentación diferente, porque resulta que yo tengo que tener en cuenta cada uno tiene una capacidad y que todos van a trabajar al tiempo. Y adicionalmente que tienen un sistema de agitación, cuando yo la agito es una masa que se está girando acá y esto me empieza a mover la estructura, entonces no tengo que dejarla a la estructura pegada, sino que tengo que diseñarla para que esta estructura me soporte esas cargas. Entonces empiezo a mirar cómo voy a hacer todo el sistema de soportes y para esto, ¿qué es lo que hago? Tengo que contratar a un ingeniero estructural que él haga todo el proceso de cálculos estructurales para evaluar todo el proceso. ¿Por qué? Porque no lo sé yo. Y en esta parte, la idea es que tenemos que buscar los aliados para que esos aliados nos ayuden. Hace toda la parte de diseño estructural, calcula la sedimentación, calcula las columnas, calcula las vigas y posteriormente
vamos definiendo con ciertas características. Entonces, las características del suelo, ¿qué características aquí? Vamos a trabajar con una placa de steel day, que es una placa aligerada, con una pequeña capa de cemento de 10 centímetros, y la idea ojalá que este piso, ojalá que quedara con pintura epóxica para que fuera fácil de lavar y esas cosas, porque vamos a trabajar con colorantes y con talcos y con jabones y para que pueda mantener. Y esta es como el área de trabajo de las personas. ¿Por qué viene este cuento? Acuérdense que estamos mirando la parte de prototipado. Este es mi prototipo. O sea, yo estoy mostrando mi proyecto con este prototipo. Entonces, estoy buscando una forma de presentarlo para que cualquier persona, con solamente ver las figuras, pues realmente me pueda dar como una orientación y que yo no tenga que preguntarle. Ojalá que él solamente le muestro las figuras y ya, él ya entiende. Entonces, tengo que empezar a ver toda la correlación que existe entre la conexión en cada uno de los procesos. Entonces, ¿por dónde va la tubería de vapor? ¿Por dónde va la tubería de agua? ¿Por dónde va la tubería de eléctrica? ¿Por dónde va la tubería de aire comprimido? ¿Por dónde van las aguas de recirculación de agua tibia, agua caliente? Y defino unas distancias y hago todos los cálculos de tubería, y eso ya lo he hecho en una tabla de cálculo, qué diámetro deben de tener, qué materiales van a tener, defino las características de la caldera, entonces qué capacidad voy a tener de la caldera, porque yo ya sé a qué rango de temperatura voy a tener acá. Yo tengo aquí 6 toneladas, entonces ya sé que si tengo 6 toneladas de agua, cuánto calor necesito y a qué tiempo necesito para que llegue a la temperatura, entonces hago unos balances de masa, de energía. Entonces ya determino qué cantidad de vapor necesito. Posteriormente, cuando hago toda la parte de enfriamiento, también necesito enfriar esa cantidad de agua. Entonces viene el sistema de alimentación de agua acá, viene por la tubería azul. Entonces entra aquí a la parte de enfriamiento y retira agua. Si yo no tengo todos los sistemas operando, pues la idea es que utilice solamente con el agua que tengo aquí almacenada. Cuando se sube la temperatura de esta agua, pues entro con un sistema de recirculación para que me enfríe el agua que tengo en este tanque. ¿Para qué? Para que la torre de enfriamiento no funcione adecuadamente. La torre de enfriamiento la dejo a una altura y los tanques los dejo a otra altura. Calculo la caldera y calculo todas las características para que funcione la caldera. Hasta ahí vamos como mirando como la parte del proceso. Pero resulta que tengo que empezar a tomar decisiones, y todas las decisiones están basadas en optimizar los recursos. ¿Y los recursos que son? Plata. Entonces yo tengo que buscar la caldera, qué características va a tener la caldera, entonces con qué tipo de combustible voy a trabajar. Entonces yo puedo trabajar con ACPM, puedo trabajar con gas natural o con gasolina, con cresol. Entonces tengo que buscar qué tipo de caldera es. Hago un proceso de evaluación de la caldera, ya tengo definida la característica y encuentro que el combustible más barato es el gas natural. Entonces hago los cálculos y digo, mire, esta caldera en 5 años se me paga. Si yo utilizo una caldera de ACPM, resulta que me va a salir muy costosa toda la parte de operación. Entonces, el costo inicial de pronto ahorita es mayor, pero voy a tener un tiempo de amortización menor. Entonces, preferiblemente utilizamos gas natural. Pero resulta que son procesos críticos que siempre tengo que asegurar calor. Entonces digo, tengo que tener un sistema de respaldo, pero como sistema de respaldo voy a utilizar ACPM. Entonces compro una caldera dual y tengo un proceso de almacenamiento. Empiezo a ver toda la parte de eficiencia energética. Y esa parte de eficiencia energética quiere decir que yo tengo vapor, ese vapor tengo un sistema de distribución y aquí empiezo a hacer toda la distribución de la tubería para cada uno de los procesos. El vapor saturado entra a 10 psi o 15 psi que yo definí diferencial, entonces yo tengo una diferencial que trabaja en este sentido para estos reactores y tengo una diferencial para este lado, para que las personas no tengan que alzar los bultos ni nada, así que sea más fácil regresar. Posteriormente empiezo a evaluar la interconexión que existen en cada uno de los procesos. La idea es que tiene que ser la forma más sencilla para que cualquier persona lo entienda. O sea, si alguien ve esto y dice, es que aquí hay unas calderas, acá hay unos reactores, hay unas tuberías que están llegando, yo asumo que estas tuberías rojas son de vapor, estas tuberías aquí de otro color violeta son como agua tibia, y todo es cómo se hace todo el proceso de conexión, y tengo que haberlas diseñado porque es que yo no lo dejo a libre albedrío. Yo digo, las tuberías van a tal distancia, van soportadas con tales características y deben tener ciertos parámetros de aislamiento.
Entonces todo eso yo lo defino materiales, defino presiones, defino diámetros, ya lo he hecho, entonces hago todo ese proceso. Si yo no dejo definido eso, pues va a tener líos. ¿Por qué? Porque es que de una u otra forma tengo que estar pendiente de que hay un proceso de interacción entre la estructura, las paredes y todo el proceso de recirculación. Cuando hay procesos de dilatación del vapor, hay un alargamiento de las tuberías, yo tengo que contemplarlos y tengo que ponerle mangueras. Pero la idea es que el gerente de planta entienda, el gerente de producción entienda y el que va a poner la plata también entienda. Aquí está la parte de sistema de colorantes. Entonces decidimos que habían 2 dispersores, entonces vamos a hacerlos y los van a quedar separados en cada uno de los módulos. El sistema de molienda, si requieren que sean 2 sistemas de molienda, pero acá se evaluó y se proponía comprar un sistema no de molienda, sino de un mezclador, y se compró un mezclador que es un turbomezclador. Es un sistema que está girando y al costado tiene otra turbinita que lo que hace es el agua va el polvo va girando y tiene otro que rompe para lograr eso. De 24 horas pasaba aquí a 5 minutos. El sistema del molino, se cuadró el sistema de enfriamiento con los chillers acá y el sistema de los dispersores. Y la idea es que la materia prima, pues ¿dónde se iba a almacenar? Pues la materia prima se almacena en la parte superior. La idea es que yo tengo mi materia prima acá y esta es la que estoy alimentando aquí sin problema, la bajo aquí por esta diferencia. ¿Por qué? Porque necesito optimizar espacios, necesito evitar los recorridos largos. Cuando sale el producto terminado lo llevo aquí a la bodega del primer piso, de la mitad. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Ya terminé mi presentación. ¿Qué opina Andrea? Andrea Carolina. Sí, nada, pues me parece muy interesante. Pues yo soy ingeniera química, entonces digamos que pues entiendo un poco todo lo que está diciendo, pero me gustaría como de pronto saber qué programa uno puede utilizar para hacer prototipos un poco más básicos. Ahorita los vamos a ver. Ahí bueno. El único programa que he utilizado ahí es AutoCAD. O sea, lo único que he utilizado es AutoCAD y la presentación que está en Flash. No más. Ese es como el más básico. O sea, pero ahorita vamos a ver otros programas. Vale. Pero como en este momento tú eres la jefe de producción, ¿qué te interesaría saber referente a lo que está planteado? Pues si voy a lograr la meta que se propuso desde un principio, que sería aumentar la producción, que digamos si toda esta inversión para aumentar la producción va a ser rentable, digamos que va a valer la pena, y sí sería como eso principalmente. Si soy la de producción, me interesaría que el propósito, que es aumentar la producción, pues se vea reflejado. Entonces, la respuesta para ti, Carolina, es la siguiente: sí. Resulta que diseñamos los sistemas de reactores pensando que íbamos a pasar de 10 a 50 toneladas, y hicimos un proceso de evaluación de todas las actividades y estamos optimizando la parte de desplazamiento de materia prima para disminuir los costos. Adicionalmente, la cantidad de gente que tenías prevista para tu proceso, que eran 3 personas, la idea es que para cada proceso de eso solamente vas a utilizar una persona. Entonces, esa es como la parte. Y adicionalmente vamos a manejar con un sistema de control para que si tú defines que el proceso trabaje a 60 grados, sean 60 grados. Vamos a tener un sistema de control de temperatura, unos sistemas de seguridad, válvulas de seguridad, toda la parte de que establezca los requerimientos para que no se vaya a dañar tu producto como tal. Y adicionalmente le aseguro que las personas que van a realizar el trabajo lo van a hacer de acuerdo a los protocolos, porque tenemos establecidos que ellos puedan cumplir los protocolos de producción, de acuerdo a lo que está establecido, que hagan la dosificación adecuada en los tiempos adecuados, y que adicionalmente, si hay algún tipo de emergencia, la puedan evitar. Entonces, los costos en la parte de seguridad fueron considerados, pero estamos diciendo que estamos sacando de 3, pasamos a 2 personas. Entonces tú puedes evaluar cuánto te representa eso. Listo. Muchas gracias, Carolina. Quiero a alguien que pregunte como si fuera el gerente general. A Cristian Darío, por favor.
¿No me escuchan bien? ¿Cómo? ¿Me Cristian escuchan Darío. bien? Sí, lo escuchamos. Bueno, como gerente general, pues me interesaría mucho la parte de seguridad de la planta y la parte de, o sea, cómo vamos a controlar la seguridad de los trabajadores y cómo vamos a asegurar pues, las ganancias y las ventas. Listo. Bueno, respetado gerente, mira, lo que hicimos fue, estamos optimizando una información que cruzamos con la parte de producción, establecimos las necesidades de producción, adicionalmente discutimos muy fuertemente con la parte comercial de que si teníamos que asegurar toda la parte de ventas del producto. O sea, nosotros tenemos la capacidad para producir y la parte comercial nos asegura que tiene esa capacidad. Estamos optimizando en la parte de uso de recursos, de talento humano, y adicionalmente estamos optimizando sistemas más ágiles como son las montacargas, que son sistemas eléctricos, y adicionalmente podemos optimizar la parte del proceso con lo que se previó, porque el producto como tal se va a manejar por medio de tuberías. Los balances que se hicieron dan que realmente usted va a llegar a un punto de equilibrio más o menos en 3 años y medio, la cual se va a pagar el préstamo que se debe hacer ahorita por unos CDTs para poder hacer todo lo que se requiere de inversión. El respaldo, pues realmente ya ahí está el Banco Bancolombia, que tiene la opción de préstamo de libranza, que realmente tiene unas prebendas buenas, y adicionalmente la parte financiera nos dice que tienen esa opción de endeudamiento. Y en la parte de seguridad, pues nos reunimos con los CISOs y con las personas dueñas de cada una de las actividades, y lo tuvimos en cuenta para que bajarle el número de accidentes y que las personas tengan que hacer el menor esfuerzo posible. O sea, toda esa parte se ha contemplado. Hay una parte que realmente nunca pregunta a nadie, y es la parte de ambiental. Luis Eduardo, una pregunta referente a la parte ambiental. Digamos, respecto a los residuos que deja nuestro proceso, ¿cómo se mejoró eso? ¿Cómo cambiaron esos residuos? ¿Aumentó, no sé, los sólidos suspendidos o disminuyó? Esa sería mi pregunta. Esa es una pregunta bien interesante. Resulta que esas son de las preguntas que más difíciles son, porque cuando uno evalúa, generalmente todas las empresas contaminan y contaminan de una forma impresionante. O sea, las personas que han hecho la prueba de coger un colorante, vamos a decir, yo cojo color y me echo en las manos para posteriormente quitarme ese color, tengo que echarme el jabón y quitármelo. Entonces, todo eso que yo estoy utilizando, el jabón con el colorante, pues realmente se me convierten en residuos. Entonces, yo tengo que diseñar una planta para toda la parte de colorantes. Entonces, va a ser muy diferente el proceso que le dé a la parte de colorantes que a la parte que le dé a la parte de jabones y esas cosas. Entonces, para esas dos, hemos definido dos procesos diferentes de tratamiento de agua, y lo que vamos a hacer es implementarlo en el patio, los dos procesos de tratamientos. Una para la bodega 3, donde están toda la parte de colorantes, donde vamos a utilizar un proceso de decantación, y adicionalmente vamos a utilizar algunos floculantes para que esa parte mejore. Y en la parte de lavados, pues vamos a disminuir los porcentajes de lavado, porque vamos a coordinar con la parte de producción de que tengamos que hacer los lavados con menor frecuencia. ¿Qué quiere decir con menor frecuencia? Generalmente, si yo utilizo blanco, cuando termino blanco, pues realmente no hago proceso de lavado porque no tengo problema. Pero si ya empiezo con un amarillo, y el amarillo es materia prima, y lo que esto, podemos empezar a disminuir los tiempos de lavado. Y adicionalmente vamos a trabajar con lavados de presión para generar menos contaminación. Se tuvo en cuenta, pero ahí tenemos que hacer una inversión en dos plantas de tratamientos, que la idea es, con lo que hemos hecho en laboratorio, con la persona de calidad y la parte de laboratorios, ya tenemos como algunos
estándares de floculación para mejorar esa parte. O sea, aún nos falta ahí en esa parte, pero podemos llegar a unos óptimos. Adicionalmente está en FONSA y no tiene tanto reglamentación. En Bogotá le van a pedir más reglamentación. Entonces, esa es una ventaja. Eso es lo que le iba a No es preguntar. ético, no es ético, pero es lo que es la respuesta. Otra pregunta. Eso es lo que le iba a preguntar yo, Luis Carlos, esa, sí, esos los requerimientos que le exigía el municipio para eso, porque estaba mirando la página de Secolor y está interesante los productos que tienen y todo, entonces dije, ve, esos deben tener bastante contaminación en el proceso, sobre todo en aguas. Yo quería hacerle la pregunta a esa planta, ¿qué plantas de tratamiento tienen? Tiene dos plantas de tratamiento. Una para que son toda la parte de colorantes y otra para la parte de esto. Se logró hay un proceso de tratamientos. Ahí en este caso trabajamos hace 9 años con Fernet y se pusieron algunas cosas de mejoramiento con un proyecto de los muchachos y adicionalmente con las personas de calidad de laboratorio de la planta. Se lograron ciertas mejoras. No logramos el 100%. Afortunadamente, FUNSA no nos exigía eso, pero se está trabajando. No sé actualmente cómo funciona, pero sí se hizo algo para no tener problema. Toda la caja de dispersiones y verificación de que las aguas cuando llegaran a aguas negras llegaran limpias. Entonces, hay un proceso en el cual se almacena el agua antes de ir directamente a las cajas negras. Teníamos 2 tanques previos a que saliera el agua y con unos sistemas de trampas. Se trabajó con un sistema de trampas de grasas en algunos casos. Listo. Listo. Gracias, Luis Carlos. Bueno. Yo sabía. Listo. Hasta ahí es como la parte inicial. No nos podemos demorar mucho porque realmente a veces va a ser como harto. Pero la idea es que generalmente el mensaje es que sí debemos conocer todos. La idea es que sí debemos conocer todos la actividad. Entonces, después, la idea es que generalmente está ligado porque es que de una u otra forma todos los del equipo debemos tener las respuestas porque si no tenemos los argumentos adecuados, pues el proyecto se nos puede ir abajo. Yo tengo aquí otra de estas que es que después de eso, pues seguimos con toda la parte de construcción y es cómo quedó la bodega. Entonces, cómo se estaba almacenando, el producto terminado. Aquí quedaba, en esta parte quedaba la bodega, en la parte de laboratorios, y esta es como sería la planta de procesos, de materia prima. Y aquí como se veía la parte de reactores. La pregunta es con respecto a toda la parte de tableros de control. Aquí tuvimos en cuenta lo que es potencia activa, potencia reactiva, los tableros de control cómo estaban, teníamos los variadores de velocidad, los controles de temperatura, y un sistema para prender y apagar, y todo el proceso de evaluación. La pregunta es, ¿ven alguna diferencia en lo que se planteó a lo que quedó? ¿Alguno me responde? ¿Se parece o no se parece? ¿Si hay sonido? ¿Hay más fotos? No tengo más. Sí tengo más, pero no las tengo acá. Esta es la presentación final de lo que quedó la planta. O sea, esto es lo que yo les comentaba. Entonces acá está el tablero de conexión, los reactores y esa parte. Entonces, cómo quedaron los reactores, cómo estaba el piso, la estantería, cómo quedó las distancias de separación, las zonas de almacenamiento, cómo quedaron esas cosas. O sea, si hay un buen diseño conceptual y hay un buen diseño de ingeniería, pues realmente uno logra ver que de pronto es muy similar. Si eso no se hace adecuadamente, a veces no tenemos errores. Y la idea es siempre hacer un proceso de evaluación. Ahora les voy a contar el otro. Ese es el traslado de una planta ese es el plan maestro de la Facultad de Ingeniería. Entonces este fue que
el decano de la facultad, Ismael Peña, quería hacer una proyección de los laboratorios para 10 años. Entonces, pensaba qué laboratorios debemos tener en la facultad en 10 años. Entonces, se pensaba que debíamos tener cosas diferentes porque lo exige la academia, lo exige el cambio de la tecnología y debíamos pensar en 10 años cómo debíamos estar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se reunió en un equipo de trabajo y se estableció la siguiente metodología. Entonces, primero se hizo un banco de proyectos de propuestas. Entonces, el banco de proyectos, ¿qué se hizo? La idea era mirarnos cómo estábamos nosotros referente a la universidad, qué teníamos en la universidad. Miramos las universidades de Bogotá que tenían, miramos las universidades en los departamentos cercanos, en las otras sedes, qué tenían y cómo se comportaban. Miramos en Latinoamérica cómo estaban los laboratorios, miramos en Brasil, miramos en México, que de acuerdo a los programas que laboratorios tenían. Posteriormente miramos los laboratorios de Estados Unidos, posteriormente miramos los laboratorios de Alemania y nos comparábamos y mirábamos el pénsul y decíamos, para cada materia se requieren determinados laboratorios y qué son los mínimos que deben de tener y qué tenemos nosotros. Y ahí salieron una cantidad de necesidades de laboratorios que nosotros no tenemos y que otras universidades sí tienen y que debíamos tratar de tenerlos porque esa era la comisión. Entonces, primero un sistema de divergencia, miremos al mundo que hay y qué podemos adoptar nosotros. Posteriormente salieron tantos que nos tocó hacer un proceso de convergencia y tratamos de hacer un proceso de depuración de eso, haciendo un proceso de evaluación con los pares. Entonces, ¿quiénes eran los pares? El equipo de trabajo se reunió con los profesores de los laboratorios similares, que tenían casi las mismas características. Entonces, todos los de prototipado, los profesores de electrónica, los de hidráulica, los de suelos, y tratamos de consolidar como una propuesta unificada de qué laboratorios debían tener. Porque aquí todos, cada uno, si la facultad tiene 500 profesores, cada uno quería tener su laboratorio, y eso no era factible. Entonces, debíamos tener un laboratorio con unas altas características, con unas especificaciones técnicas buenas, pero que nos sirvieran a todos. Entonces, empezamos a hablar algo que se llama trabajo colaborativo, trabajo asociativo, que realmente es muy difícil en la universidad. Se lograron unos buenos acuerdos y se propusieron un proceso de laboratorios adecuados. Posteriormente, se hizo un proceso de integración de las propuestas. Entonces, de acuerdo a lo que se batió acá, se llegó como a generar unos óptimos o unos mínimos que debían tener y una cantidad de laboratorios mínimos. Entonces, viene que por presupuesto se puede tener determinados laboratorios y se empiezan a dar unos topes de costos de cuánta plata se puede invertir y qué tan grandes podemos hacer los edificios. Con esas características empezamos a hacer un diseño conceptual de todo lo que son los laboratorios, cómo se van a desarrollar, qué equipos van a tener, qué características va a tener el piso, qué áreas de ventilación van a tener, qué disposición de mesones, qué tanto van a estar separados, cuántos estudiantes van a tener, y hacemos toda la parte de ingeniería conceptual de cada uno de los laboratorios. Y posteriormente entramos a un proceso de ubicación de esos laboratorios en el edificio. Por otro lado estaba el equipo de arquitectura, que se imaginaba un gran edificio con dos sótanos, un sótano 1, sótano 2, una zona como la del CIT y un edificio de 5 pisos, aquí más o menos casi con la misma estructura del CIT, sistemas de vidrios, sistemas corredores grandes y una serie de disposiciones. Y llegaron como a esa concepción ahí, de acuerdo a las áreas que nosotros habíamos previsto para los laboratorios. ¿Por qué? Porque se ha dicho que química necesitaba adicionales a los laboratorios que necesitaba 14 laboratorios adicionales, que mecánica y mecatrónica necesitaban 10 laboratorios adicionales, que sistema industrial necesitaban 11 laboratorios, que eléctrica y electrónica necesitaban 14 y que ingeniería civil necesitaba 13 laboratorios adicionales. ¿Por qué? Porque son las áreas temáticas que se están estudiando a nivel mundial y que aquí no hay. Entonces habían unos laboratorios nuevos que realmente debían de generarse. ¿Por qué? Porque la tecnología, la ciencia nos lo exigía aquí. Y esta es la torta y cómo se estaban repartiendo esos porcentajes. O sea, que se trató de que sea muy equitativo. Después de eso, pues teníamos que
definir qué íbamos a hacer. Entonces, había un proceso de realimentación con los docentes, decirle, oiga, mire, nosotros llegamos como a tales características y esto es lo mínimo que debe tener cada uno de los laboratorios y, y estos son los equipos que deben de tener los laboratorios. Entonces, los profesores, listo, esos son lo que necesitamos, empezamos a cotizar los equipos, seleccionamos los equipos adecuados, los requerimientos técnicos que tenía cada uno de ellos y cómo se iban a ubicar en cada uno de los laboratorios. Adicionalmente, si pensábamos en equipos, teníamos que pensar en la parte de necesidades de servicio. Entonces, necesitaban agua, necesitaban corriente, necesitaban qué características de seguridad necesitaban, circulación de personas, crecimiento en 10 años. Entonces, empezábamos a ver qué es lo que realmente necesitaban. Y posteriormente, hacían una estimación de los requerimientos ya había comentado la parte de servicios y adicionalmente de asociación para que fuera interdisciplinarios. Entonces, con estas actividades, que realmente no fue una actividad fácil, llegar a acuerdos con los profesores realmente fue una tarea difícil, pero llegamos como a unos consensos. Posteriormente, ya hay unos criterios de integración, entonces empieza a plantear cómo se divide el edificio, cómo se van a utilizar los laboratorios. Entonces vamos a tener laboratorios en qué pisos. Entonces yo quiero la azotea, yo quiero el quinto, el sexto piso. Entonces cada departamento empieza a pelear por una área definida y realmente pues no ese no era el objetivo. La idea es que aquí se buscaba que hubiera un proceso de interdisciplinariedad, que hubiera un proceso en el cual todas las áreas se empezaran a relacionar, que química y las áreas pertinentes a química se empezaran a interactuar, que la parte eléctrica, electrónica, análoga empezaran a interactuar. Entonces se empieza a buscar una afinidad de áreas por cosas temáticas de trabajo en los laboratorios. Posteriormente, por la parte de materias de posgrado, las materias de posgrado. Se busca que haya cierta afinidad y se busca una afinidad por líneas de investigación para poderlos ubicar. Pero yo no puedo decir, yo lo quiero en el tercer piso, en el cuarto piso, yo tengo que tener un criterio de ingeniería, ¿cómo lo voy a hacer? Ese criterio de ingeniería se llama, hay una metodología que se llama la casa de la, ay, se me olvida, la, hay, hay una matriz, con esta matriz, entonces yo lo que defino es que hay unos parámetros de entrada, entonces, ¿qué es? El peso, la altura, el área base, área de si necesita aire comprimido, servicios de gases, vapor, las redes de agua necesita, condiciones ambientales, temperatura, humedad, la vibración se afecta, las generalidades, y empezamos a tener unos criterios que son los que van a generar cada laboratorio y vamos a mirar cómo eso va a impactar y dependiendo cómo impacte, le vamos a dar una importancia, 0 cuando no impacta y 9 cuando tiene un impacto mayor. Y dependiendo del impacto, nos vamos a definir. Entonces, dependiendo del número de personas que es relevante, entonces, a mayor cantidad de personas sería que nos fueran los primeros pisos, a menor cantidad de visitantes que se espera que sean los últimos pisos, a requerimientos de vibración, si vibra mucho y muy pesado, sótano 1 o sótano 2. Y empezamos con los criterios a definir para cada uno de los laboratorios dónde se va a instalar. Entonces esto me da que el laboratorio de metrología se hizo para cada uno de ellos, me da que el laboratorio de metrología tiene mayor ponderación y se va a ubicar en el piso cuarto. Entonces con esta matriz, pues realmente ya teníamos una forma para salomónicamente decidir dónde se van a ubicar cada uno de los laboratorios. Y empezamos a ubicar los laboratorios en cada uno de los pisos, cada casilla de estas es como cada uno de los laboratorios que se va a ubicar en el primero, segundo, tercero, cuarto y en el quinto piso. Como el objetivo es mirar la parte de prototipos, pues la idea es que tenemos que enfocarnos en esa parte. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para mostrar adecuadamente ese proceso de prototipos que voy a utilizar? Entonces, ¿dónde yo voy a utilizar este prototipo? ¿Cómo se lo voy a mostrar? Que sea una forma fácil para que la persona lo pueda ver. Entonces, lo primero que se hizo fue como una presentación general, lo que se hizo fue un renderizado, y ese renderizado nos daba esto. Entonces, por cada piso se hizo como un sistema de render, 3 dimensiones, donde acá se decía estaba el laboratorio de electrónica, la sala de robótica, la sala TIC y la sala ambiental, y cómo iban a quedar distribuidos cada uno de los laboratorios. Entonces, esto le daba una forma de mostrarle
al Consejo de Facultad cómo iban a quedar cada uno de los laboratorios, qué áreas deben de tener y por qué era importante tener esos espacios, cómo iba a mejorar la calidad de los estudiantes, cómo iba a mejorar todo el proceso de interacción y cómo iba a jalonar la parte de desarrollo de la facultad. De una u otra forma estaban ligados toda la parte de seguridad y todas las condiciones mínimas que se debían de tener, los máximos y los mínimos. Entonces, Listo. esta es una forma de prototipado. Señor, Tengo una pregunta. Yo recuerdo más o menos porque yo hice algunas cosas en uno de esos laboratorios. Ese proyecto todavía sigue en pie, ¿cierto? sí, está ahí pendiente. Ahorita les cuento, ahorita les respondo por qué no y qué no se ha hecho. Aquí hay otra que la va a mostrar que es un proceso de ambiental. Ahorita les contesto esa parte. Este es un proceso de ambiental, esto es un recorrido virtual, es una forma de prototipar. La idea es que uno pueda hacer un recorrido, le muestra a las personas con respecto a las personas cómo están, cómo se distribuyen los espacios, las áreas que van a ocupar, qué características van a tener de conectividad, computadores, la parte de seguridad, cómo está ligada, la parte de los mesones. Entonces vamos a ver una serie de características. A mí hay uno que me gusta y es este de robótica. Lo mismo, hacemos el recorrido, entramos y es lo que uno quisiera que hubiera en el laboratorio de robótica. Es lo que tenemos actualmente con una disposición, dos robots y dos en las salas al lado y los muchachos van programando y van evaluando a los costados. Eso es lo que teníamos, se optimizaba el espacio y con eso decíamos que teníamos que tener unas áreas de trabajo y con esas áreas de trabajo, pues la idea es que los estudiantes de pregrado y posgrado pudieran trabajar ahí y cada uno tuviera como su espacio, un habitáculo para poder trabajar y poder desarrollar cosas. Y lo que más esperaba era llegar a tener procesos ya de líneas de producción. Entonces, tener una línea de producción y cuadrar cada una de esas actividades y poder desarrollar un proceso y que la gente saliera contenta de que esos son los laboratorios de la Universidad Nacional. Entonces, ese era como el gran sueño que todos teníamos. Entonces, esos sueños, pues realmente viene la respuesta ahorita. Esos sueños, pues realmente siguen ahí. Y esos sueños de pronto no se lograron en la administración pasada ni de pronto se logran en esta administración. Pero la idea es que esos sueños se pueden lograr gracias a que la universidad hace un proceso de planeación, hizo todo el proceso de licencias, hizo todo el proceso de presupuesto, hizo todo el proceso de justificación y quedó aprobado en un consejo de sede en la cual se establecieron como ciertas prioridades. Se estableció que se iba a hacer el edificio primero, estamos hablando de hace 6 años más o menos. Se iba a hacer primero el edificio, lo que es el edificio de artes, como los de artes se pusieron a pelear, entonces se construyó el edificio de química, ahí previsto un laboratorio que va a quedar al frente de la torre de la iglesia, que es un edificio de ciencias políticas y económicas, donde van a quedar todos los áreas de posgrados y unas escuelas interdisciplinarias allá. Y adicionalmente está el edificio de medicina veterinaria y ingeniería entra ahí en su proyecto posteriormente. Pero estamos hablando de miles de millones en la parte de construcción del edificio como con la parte de esto. Está ahí. De pronto no se haga en esta administración. De pronto puede ser que Gustavo Adolfo, cuando sea decano de la facultad, pues él sí lo logre. Entonces, son proyectos de pronto a largo plazo. Ahorita 5 años yo lo veo difícil, con la administración actual lo veo difícil, pero la idea es que los podamos hacer. ¿Preguntas hasta ahí? La idea son herramientas de prototipado. Hasta ahí vamos como mostrándonos como ciertas herramientas de prototipado y esas cosas. La pregunta es, esa es una forma de hacer un prototipo y poderlo mostrar. Ahora la pregunta es cómo lo hacemos. Todos nosotros vimos AutoCAD. Entonces, AutoCAD es como la primera herramienta que realmente es esencial. No es la única porque realmente AutoCAD va a tender a desaparecer en 10 años. Realmente no se va a utilizar. Hay programas que ya hacen más rápido, aunque AutoCAD ha evolucionado. Realmente yo aprendí AutoCAD con códigos y a lo que se hace ahorita pues realmente es más ágil, tiene mayor flexibilidad y esas cosas y es más fácil aprender. Pero está para toda la parte de arquitectónica, pero también para la parte de diseño de robots. Para hacer la parte de los robots, pues realmente utilizamos el AutoCAD. Yo tengo que dibujar los robots con unas dimensiones y buscar todos los grados de libertad, cómo se mueve y esas cosas,
para poder hacer un proceso de modelado. Si yo no logro esa coherencia en escala, en grados de libertad, pues realmente no lo voy a poder modelar. Posteriormente existen unos programas para modelar o en sacar en 3D, que está, en este caso, acá está el Scout, no sé si alcanzan a ver. eh, está, está el Scout, es este, y está el Autodesk, que son programas para poder hacer en 3 dimensiones. La idea es llevarlo como a un sistema de modelo más reconocido, pero realmente es como el programa más fácil. Si yo voy a hacer en mecánica, está el Autodesk, que realmente es una herramienta más poderosa, es más complicada de manejar, son herramientas que no se aprenden en 2 días, hay que dedicarle más tiempo y mucho menos en 2 horas como se esperaba que hiciéramos en esta actividad. Está Rhino Zero, que es otro programa cuando hay líneas y curvas. Para la parte de diseño mecánico es muy buena herramienta, pero también para la parte de arquitectura. Realmente en la parte de arquitectura es una herramienta poderosa que realmente tiene una acogida grande por los arquitectos. Adicionalmente existen otros programas que, que son de Autodesk, como es el BIM. Entonces, el BIM que lo que hace es, el BIM son herramientas en las cuales me permite hacer procesos de integración. Yo puedo tener, o gestión de gerencia de proyectos, yo la llamo, en la cual yo puedo tener la persona que hace los planos eléctricos, la persona que hace toda la parte de tuberías hidráulicas, la persona que hace programas sanitarios, la persona que hace toda la aire de acondicionación, y lo divido como en capas y cada uno está haciendo como una actividad, y yo lo que hago es un proceso de integración del proyecto. Adicionalmente me permite hacer Autodesk, el Autodesk me permite hacer con características de materiales, puedo seleccionar materiales, puedo hacer simulaciones de cargas de resistencia de cada uno de los elementos, y realmente es una herramienta muy flexible en ciertas cosas, y realmente es una herramienta para la parte de gerencia de proyectos. Y yo puedo sacar las cantidades de obra, puedo sacar costos, puedo sacar materiales, es una herramienta muy didáctica el Autodesk para la parte de arquitectura, y realmente es una herramienta que tiene bastante auge. Está el AutoCAD, que no, realmente esta no es una herramienta también que se utiliza, y esta como tal, porque realmente yo no la manejo, pero tiene unas características un poquito más complicada, pero realmente me permite hacer modelos y definir estructuras, definir cargas, definir toda la parte de conceptual. O sea, si yo manejo Autodesk, realmente no tengo que aprender eso. Aprender las dos realmente es lo que la hacen. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. Sí, para nosotros, yo soy específicamente de ingeniería eléctrica, para nosotros hay licencias de Autodesk, porque sí he visto que mis compañeros, algunos tienen licencia de Autodesk, pero son de mecánica y cosas así. Yo sé que la universidad tiene convenio con Autodesk para descargar ciertos softwares de esto. No tengo la certeza, pero yo sé que Autodesk firmó un contrato para descargar. O algunos podemos descargar la versión estudiantil de prueba. A veces tiene problemas, pero se puede descargar. Pero yo sé que la universidad sí tiene un convenio con Autodesk para descargar. Lo que pasa es que no sé si está vigente, porque estos generalmente son licencias que se compran por un año, y hay que estarla renovando. Pero Sí, algunos, ok. ¿Y la encargada de eso quién es? el encargado en este momento de toda la parte de licencias, pues es el profe Néstor, que fue el que hizo la última compra de la licencia de MATLAB, porque es a nivel de facultad. Y en la parte de sistema nos tocaría averiguar. No tengo la certeza si tenemos las licencias como tal. Ok. Ingeniero, qué pena. Sí, actualmente se cuenta con la licencia de Autodesk para todos los estudiantes de la universidad. Se puede descargar accediendo con el correo institucional, y uno puede descargar cualquier programa de Autodesk, la versión estudiantil. Listo, muchas gracias. Entonces sí se puede. O sea, no es el pero sí podemos descargar la licencia como estudiantes. O sea, eso es una herramienta buena. Hay otras como el V-Ray que es para la parte de renderizados. Entonces, ¿qué me permite en la parte de renderizados? Con la idea es que yo puedo seleccionar materiales, puedo hacer algo de iluminación, puedo traer muebles ya de las carpetas, de las galerías que ellos tienen, y puedo hacer un proceso de adaptación para verlo como lo más real.
puedo hacer de iluminación, puedo conjugar con diferentes materiales, texturas y puedo hacer una selección de esto. Esto es más para la parte comercial, para que la gente lo vea bonito y lo compre. Y está el otro que es el Architlantis. Este realmente es más robusto, requiere más tiempo de aprendizaje, pero adicionalmente podemos combinarlo con sistemas de sistemas exteriores, con acabados, con texturas, e incrustar personas, vehículos, árboles. Esa es una herramienta que es también bien poderosa. Y hay otra parte que fue lo que nosotros hicimos, que son los recorridos visuales, que utilizamos el Luminous. Entonces, este me permite traer materiales, cuadrar la iluminación, ver desde la parte superior, desde el techo, con ciertos ángulos y hacer como unos recorridos dependiendo la mirada. Hay una que realmente es como la que tiene mayor potencial, que es esta que estamos viendo aquí, que es la que se utiliza para la parte de juegos. Esta me permite, es una herramienta que los arquitectos no estaban utilizando, pero le están viendo un potencial muy grande y se prevé que esta es la herramienta para todo lo que son la parte de visualización, porque logra unas calidades muy adecuadas, Unired y Unipic. Entonces son como las que más se conocen. Adicionalmente existen otros procesos de Photoshop. Entonces esos modelos de Photoshop que realmente sería como una presentación muy sencillitas. Entonces depende para la parte de fondos para láminas de presentaciones, diagramas de presentación, diagramas de revistas. Entonces generalmente o cuando yo voy a hacer un plano, cuando voy a poner ciertas características, entonces hago un proceso de Photoshop. Adicionalmente permite el Photoshop de logos, Photoshop de imágenes y imágenes en GPS y en otras actividades. Entonces, estas son herramientas que debemos empezar a manejar. Photoshop realmente sirve como para dar acabados a presentaciones finales o mejorar procesos de renderización que no logremos adecuar. Esto es lo que espera realmente, nosotros esperamos cosas muy básicas, no esperamos a llegar a tantos niveles, un sistema de renderización de 3D, un sistema de review, donde tengo todo el sistema del edificio y puedo empezar a tener los planos, puedo tener la parte de separación de columnas, distancias, cargas, entonces me permite un proceso de integración. Y este es como para hacer un sistema de recorrido por la casa. Entonces, esto es como lo que hasta el momento nos corresponde en la parte de utilización de herramientas. Existen otras y esas pues pueden variar dependiendo la complejidad del proyecto, como lo voy a presentar. Acá hay una premisa que generalmente es la que yo esto. Lo importante es seleccionar la herramienta adecuada y entre más fácil sea la herramienta y entre más resolución yo tenga, esa es la mejor. Yo no me puedo poner a tratar de manejar una herramienta y decir que la voy a aprender en 8 días. Realmente sí existen tutoriales para manejarlas, pero realmente requiere un tiempo de dedicación para llegar a perfecciones. Pero uno sí llega a cosas muy básicas con cursos muy cortos de 4 o 6 horas en procesos de renderización en 3D. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, Ricardo, ¿alguna pregunta? No, profe, ya con saber cómo instalar Autodesk ya es suficiente. Listo. Vamos a seguir o si no, no acabamos y la idea es cómo terminar con el tema. La otra es... La otra es, generalmente nosotros, es un llamado. Es un llamado, es una hoja en blanco, decir que siempre tenemos que mirarnos como que somos ingenieros y que ese ingeniero no nos limita. Realmente nosotros tenemos un horizonte muy grande y tenemos unos conceptos y tenemos unos conocimientos y unas habilidades para buscar información y para apropiarnos de cierta información. Y la idea es que generalmente hay cosas en la vida profesional que nos liga a hacer actividades que no la habíamos previsto, pero tenemos la capacidad para leer un documento, analizar, sintetizar y apropiarnos de esa información. Este era un proyecto de la policía en el cual me llama la policía, me dice que quieren hacer un laboratorio
producir cannabis, coca y amapola para la escuela de antidrogas. Entonces, pues yo, la primera opción, pues listo, yo les ayudo con el proceso. ¿Cuándo nos vemos? Y cuadro una reunión y con ellos cuando llego a la primera reunión, que era con el coronel de la escuela y el director de la escuela, entonces les digo, mire, esta es la situación. Resulta que ustedes me dicen que quieren hacer un invernadero para cannabis, pero resulta que cannabis tiene 1126 plantas de cannabis feminizadas que tienen unas características de radiación, de iluminación, tienen unas características fisiológicas y se dan en determinada zona. Adicionalmente, tienen 449 de cannabis fluorescentes, tienen 445 de cannabis regular y hay 408 de cannabis medicinal. Entonces, ¿para cuántas quiere usted? Adicionalmente, por coca tenemos 439 matas de coca, que generalmente uno las ve y todas son muy parecidas porque es un proceso de evolución genética, es como decir colombiano, entonces donde uno encuentra una persona de Nariño y va a haber una persona de Cundinamarca y va a haber una persona de la sabana de Bogotá, y aunque todos somos colombianos, todos tenemos como unas características propias del lugar donde nos adaptamos a esas condiciones. Entonces, existen 439. Entonces, ¿para cuál de esas especies es? Y en amapola, pues afortunadamente solamente hay 100. Entonces, de esas 100, cómo la vamos a manejar? Resulta que necesitan unos suelos especiales, estas generalmente se dan en las laderas de las montañas, necesitan unos fotoperiodos, necesitan unos suelos montañosos, unas temperaturas de 17 grados. Entonces, pues realmente, dígame cuál. La respuesta de ellos fue, no sabemos. Ustedes son los expertos, no sabemos. Entonces, ¿cuál fue mi propuesta? Pues la idea es, pues yo lo que le voy a hacer es como un proceso de consulta, y ese proceso de consulta me va a dar a mí como unas pautas para que yo defina qué es lo que usted necesita, y con esa información pues empezamos a tomar decisiones. Entonces, yo empiezo un proceso de evaluación y empiezo a mirar qué requiere un invernadero. Entonces, miro los parámetros para diseño de invernaderos teniendo conceptos de evaluación energética, que hay para hacer balances de energía y masa, que hay un calor del suelo, que, calor del suelo, que absorbe calor del suelo, que hay un calor de transpiración de las plantas, que hay un calor de radiación por la iluminación, por la parte de ventilación, de refrigeración, que hay un calor por radiación, que hay un calor de convección y que hay un calor de refrigeración, y para que se diseñe, para hacer un diseño adecuado del invernadero. Adicionalmente, empiezo a ver que hay unas condiciones externas de temperatura, lluvias, vientos, condiciones ambientales que son propias de cada una de las regiones, y que cada planta de ellas debe cumplir con ciertas características. Y adicionalmente que está el sol, que tiene unos parámetros de radiación e iluminación que de una u otra forma son pertinentes para todo el proceso de fotosíntesis de la planta, y que influyen en todo el proceso vegetativo, desde que está en plántula hasta que está en la parte de crecimiento vegetativo, hasta el proceso de floración, y todo eso son parámetros. Entonces empiezo a establecer como unos volúmenes de qué tipo de invernaderos, qué tan largo va a ser, qué tan ancho va a ser y qué altura va a tener. ¿Qué altura va a tener? Porque es que depende de la planta. Si yo tengo una coca que va a crecer 6 metros, ¿dónde la voy a meter a un invernadero de 2 metros? ¿Qué tan ancho, qué tan ancho se crece la planta? Entonces tengo que tener unos parámetros, y vuelvo a hacer unos parámetros de balance de energía porque debo condicionar ciertas características. Pues empezamos a hablar de invernaderos, cómo es un invernadero, que es un ecosistema, y ese ecosistema hay comportamientos de la iluminación, del rayo solar, hay unos comportamientos de las mismas plantas en su entorno, que hay unas características de transferencia de calor dependiendo de las características del material, si son plásticos, si son polímeros, si son diferentes cubiertas, si son vidrio, y las dimensiones, la parte de ventilación. Si yo quiero lograr ciertas características adicionales de confort de las plantas, que tengo que utilizar sistemas artificiales de disposición, de iluminación, de radiación, porque no les voy a lograr, sistemas de refrigeración y una disposición de las plantas para lograr ciertas características. Entonces me dicen, no, yo lo que necesito es montar un invernadero sencillito aquí en la escuela. Pues esa es la pregunta más sencilla, pero
resulta que es la más compleja cuando yo veo que tengo que empezar a interactuar. Yo me comprometo a hacerles un diseño conceptual, les voy a entregar un documento y hago el diseño de un invernadero para que ese invernadero cumpla ciertas características. Hago toda la parte de evaluación, entrego un documento y hago un diseño de un invernadero. Para eso utilizo el SolidWorks y hago como toda la parte de caracterización de materiales, de la parte de resistencia a materiales. Este SolidWorks también lo puedo utilizar para la parte mecánica y voy tomando como ciertas características propias de cada uno de ellos y ese es como mi producto final. Entonces mi producto final, ¿qué vendría a ser? Un documento y la presentación en SolidWorks del sistema. Entonces yo digo, mire, yo tengo, este va a ser mi invernadero, entonces el invernadero va a tener un cubículo acá, donde va a utilizar un container, en este va a hacer toda la parte de acondicionamiento para que crezca el cannabis hasta cierto periodo, aquí este va a ser un espacio para que crezca la coca, y aquí en esta parte superior, vamos a producir la amapola. Entonces con Revit encuentro características, voy haciendo cada uno de los elementos y encuentro características de materiales de unión y posteriormente pues puedo llegar a hacer un proceso de modelación de un invernadero, que es como lo que termino yo mostrándole a ellos, diciéndole, mire, lo único que ustedes necesitan es algo muy sencillito, un invernadero que tenga estas características, un container donde podemos producir la coca. Vamos a tener sistemas de ventilación, vamos a tener un sistema vamos a producir aquí la coca y aquí la amapola. Y adicionalmente, pues yo les entrego un documento en el cual están todas las especificaciones para lo que lo cumple. Hasta ahí, pues realmente íbamos muy bien con todo el proceso de ingeniería y eso era como lo que nos llamaba la atención. Pero entonces, como yo no podía contratar directamente, entonces llega una persona y me dice, con el intermediario, me dice, el proyecto vale tanto. Y me dice, no, es que el proyecto para la policía no lo podemos vender en eso, vale el doble. Si vale 100, vamos a cobrar 200. Y yo digo, ¿cómo así? Sí, porque pues hay unos costos de ingeniería conceptual y de ingeniería de detalle, que es lo que yo cobro en la parte de ingeniería de diseño. Digo, no, pero es que con la policía toca así. Entonces entro en choque con mi parte ética y mi forma de pensar y yo digo, hasta aquí llegamos bien, pero que esta parte yo como que no entro. Entonces para mí este era un proyecto viable, pero cuando pongo esas condiciones realmente es un proyecto no viable. Digo, no, para mí este proyecto no es viable. Yo prefiero archivar o regalar la información. Yo le regalo la información a la policía, le voy a pasar toda la información que tengo y con esa información pues que realmente ellos tomen decisiones, pero realmente yo no voy más. Prefiero entregarle un documento porque no va conmigo y realmente no entra con mis principios. Yo prefiero decir que les regalé un documento que me tomó cierto tiempo, acá entra un resumen, los requerimientos de introducción, entro los objetivos generales, entro el marco teórico, entro toda la parte botánica de la planta, la composición química de la planta, la parte de crecimiento de la planta, la parte de floración, y entro a detallar todas las características para poder producir cada uno de estos productos. Los cultivos, cómo se producen, las condiciones que se da, la coca que requiere, la amapola que requiere, cuántas especies existen, cómo los criterios para diseñar un invernadero, hago todos los procesos de diseño, las cubiertas, la selección de cubiertas y las cámaras de crecimiento, o hago todo el proceso de balance energético y de la parte de iluminación, le entrego todo el documento de los balances energéticos. Pero mi respuesta como tal es que este proyecto no es viable para mí. No voy. O sea, porque tengo que ser coherente. O sea, a ustedes les van a poner más adelante actividades en las cuales ustedes van a poner en tela de juicio. La plata es importante, pero uno tiene que empezar a evaluar cuánto vale su integridad, cuánto vale su forma de pensar y cuánto tiempo le representa eso. Y si no entramos en ese proceso de que hay que ser éticos, de que hay que tener valores, pues realmente no es
no es rentable para ninguno. Y eso es lo que se pierde muchas veces en toda la parte de gerencia de proyectos, en toda la parte de evaluación de proyectos. Entonces todo se duplica, se triplica porque no hay como ese criterio. O sea, hagámonos ricos en este proyecto que después no hay más, ¿no? Preferible uno no hacer nada y que le salgan más proyectos y posteriormente mirar cómo se mantiene adecuadamente. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya se durmieron todos ahora. Daniel Castán, Diego Alejandro, por favor. Diego Alejandro, ¿preguntas? Sí, sí, señor. No, no me quedó todo claro. Pues ese es como uno de los llamados. Realmente era como compartirles ahí. Pues no son las mejores, tengo ahí unas experiencias peores, pero realmente nos mantenemos ahí. De pronto algo les sirva a ustedes, de pronto no, de pronto la mentalidad de uno cambia cuando es profesional. Pero lo importante es decir que uno si quiere hacer algo, debe validarse, debe reconocer el trabajo de los demás, uno debe tener socios estratégicos, uno debe tener a alguien que le dé un espaldarazo para que lo apoye, que le dé la oportunidad de mostrar. Y la parte de las habilidades blandas hay que sacarlas adelante. Eso nos falta a nosotros. Tenemos que ser sociables, tenemos que ser buenos compañeros, tenemos que tener procesos de comunicación asertiva. Entonces, hay unas cosas que son muy importantes y que nosotros nos fallamos en el proceso de formación. Entonces, ¿cuántas sesiones Profe, de esta una charla? pregunta. Creo que es una nomás, tocaba algo muy comprimido. ¿Cuál es la pregunta? Yo viendo que usted ya está hablando de cosas como Unity, como pues estos renders, pues obviamente uno tiene que hacer como la parte ingenieril, eso, y los cálculos y no cometer errores en costos y todos esos, pero cuando usted está haciendo la venta del producto, ¿usted qué pondera más? O sea, ¿usted ve que el cliente qué pondera más? ¿La parte como los cálculos o esos renders 3D bonitos? ¿Cuál es el que más vende? La pregunta está interesante. ¿Te acuerdas que yo empecé la charla diciendo que debíamos conocer quién es el cliente? O sea, si mi presentación es para el gerente, yo le llego con unas ecuaciones, unos balances, y el loco se me duerme a los 5 minutos. Si yo le muestro un render, que puede ser muy sencillito, y él logra entender todo el proceso, para él es más relevante. O sea, nos toca tratar de buscar la forma de buscar un equilibrio. Las dos cosas son muy importantes. Si yo no hago toda la parte de ingeniería, de balances, de cálculos, y no hago toda la parte de concepción de tal del proyecto, y luego tengo un render sin estructura, se me cae el proyecto. Pero si yo no tengo, yo tengo una estructura muy fuerte y esas cosas, y cuando lo voy a vender, no me califican adecuadamente. Es como lo que pasa en un pitch de los 5 minutos. Ustedes han hecho un trabajo interesante durante todo el semestre y llega alguien y les califica en 5 minutos y les dice el trabajo está mal. Esto es una patada que le duele a uno, porque es que desconocen todo el trabajo. ¿Por qué? Porque no buscamos la herramienta adecuada de presentar. O sea, tenemos que seleccionar y buscar algo que impacte. O sea, buscar, si yo no logro impactar, no logro hacer nada. Yo trabajé en mantenimiento de la facultad muchos años y resulta que algo que todo el mundo ve es cuando uno pinta una pared. O sea, yo pinto una pared y se ve maravilloso, todo el mundo se da cuenta de que se pintó. Y es la actividad más sencilla y que me cuesta menos tiempo y me vale menos. Pero mantener la facultad, que funcione el sistema hidráulico, que funcionen todos los edificios, que funcionen los sistemas, es más costoso y eso nadie se da cuenta. Pero yo tenía que mostrar que las paredes blancas para que me dieran presupuesto. Es ilógico, pero así funciona. Uno tiene que mostrar y tiene que impactar. O sea, nos toca buscar ese equilibrio y mirar cuál es nuestro público objetivo. O sea, si yo conozco bien mi proceso, puedo defender. Pero acordemos que tenemos 5 minutos para vendernos. O sea, es como cuando yo voy a una entrevista, pues me he visto adecuadamente.
o cuando yo quiero conquistar a alguien, pues trato de impresionarla en los 5 minutos. Si yo no logro impresionarla en 5 minutos, pues no tengo opciones. O sea, tengo que hacer algo llamativo para que capte la atención. Si logro captar la atención, después puedo tener más tiempo y explicar con lujo de detalles. O sea, nos toca buscar ese equilibrio. No es fácil. Y ese es como el llamado de lo que uno hace en un prototipo. La idea es que yo muestre, impacte. Y si logro eso, ya después la gente me viene a preguntar más tiempo y ya le dedico más tiempo y la aclaro. O sea, toca buscar ese equilibrio, muchachos. Otra pregunta. ¿No hay más preguntas? O ya todos se fueron de la charla. No, yo creo que están. Pregúnteles por nombre. Vamos a hacer un proceso de evaluación acá. Germán Felipe, Sí, profe. en su proyecto, ¿qué es más relevante? ¿El prototipo o lo que ustedes vienen haciendo? Bueno, yo creo que la parte del prototipo no, no está muy clara aún en el proyecto. Estamos desarrollando eso. Es como, la idea es crear un sistema de mantenimiento para paneles solares, entonces no hay como tal, o sea, no hemos llegado a la parte de pensar en un prototipo y en ver en la parte cómo luciría, sino estamos en los procesos mentales de ver cómo funcionaría el sistema frente a cada situación que se presente. No sé si me voy a entender. Cuando vaya a hacer su prototipo, pregúntese bien quién es su evaluador y qué criterios tiene ese evaluador. Y acuérdese que a usted lo evalúan docentes. Ese docente no sepa nada de lo que usted está haciendo. Entonces tiene que buscar la forma de utilizar el lenguaje adecuado para que la gente lo entienda. O sea, hay que ser sinceros, ¿sí me entiendes? Las personas que más saben de los proyectos son ustedes. Nosotros como mentores no sabemos de su proyecto. O sea, si a mí me pregunta, yo hay proyectos que no sé, pero generalmente me tomo el tiempo de leer la información para tener una idea vaga de lo que ustedes están haciendo, porque es que es mucha información y cada proyecto es diferente de acuerdo a cómo lo enfocan ustedes. O sea, eso es algo relevante. O sea, la idea es buscar el lenguaje adecuado para que esa persona que lo va a evaluar lo entienda y que usted logre motivarla. Si usted logra eso, su proyecto está bien. Si no logra eso, su proyecto no funcionó. Y usted puede que tenga el mejor proyecto, pero no lo sabe vender. Entonces, Vale, hay que, hay, sí. hay que ponderar eso. Yo tengo una pregunta aquí antes de irnos para Julián David Rueda. ¿Estás, Julián? Sí, estoy. ¿Cree que la charla le sirvió de algo? Realmente perdimos 2 horas aquí de tiempo. No, yo creo que nos va a servir sobre pues lo que nos estaba diciendo de cómo presentar un proyecto, me parece pues importante, porque digamos, nuestro proyecto consiste en diseñar una máquina para la extracción de aceites esenciales para comunidades del Cauca. Y pues si bien, obviamente es importante diseñarlo bien para que más adelante se construya, porque pues en este momento no lo vamos a construir, pero para que diseñar eso bien para que más adelante se construya, pero también es importante presentarlo bien, porque pues si no los convencemos a ellos de que la máquina pues es como innovadora, interesante, pues seguramente no va a funcionar. Listo. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Y realmente uno sí debe pensar. Ojalá lograra uno conocer quién lo va a evaluar para uno saber cómo piensa y qué formación tiene. Y lo otro es, si es una comunidad, o sea, saber qué esperan ellos
y qué lenguaje utilizar adecuado o qué elementos utilizar de forma adecuada para que ellos lo entiendan. Muchachos, muchas gracias por su tiempo y realmente ha sido muy agradable compartir con ustedes. Nos estamos viendo más adelante, si Dios lo permite. Muchas gracias. Pregunta. Gracias, profe. Muchas gracias, Luis Carlos. Me parece Muchas- muy bueno. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias a ustedes.